Ecuaciones de Maxwell. 2. Ley de Gauss para el magnetismo, fórmula, explicación, significado físico y aplicaciones. La ley de Gauss para el magnetismo, también conocida como la ley de Gauss del magnetismo o simplemente la ley de Gauss para el magnetismo, es una de las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de los campos magnéticos. Al igual que la ley de Gauss para la electricidad, formulada por primera vez por Carl Friedrich Gauss, esta ley proporciona una herramienta poderosa para entender y analizar el comportamiento de los campos magnéticos en la física. En este artículo, exploraremos en profundidad la ley de Gauss para el magnetismo, su fórmula, su significado físico y sus diversas aplicaciones en la ciencia y la tecnología. La fórmula de la ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo se expresa mediante la siguiente fórmula matemática. Integral cerrada de B por dA igual a 0. Donde, integral cerrada representa la integral de línea cerrada, que es una integral sobre una superficie cerrada. Vector B es el campo magnético en un punto dado en el espacio. D vector A es un elemento diferencial de área en la superficie cerrada. La fórmula esencialmente establece que la integral del producto escalar del campo magnético vector B y el elemento de área diferencial de D vector A lo largo de una superficie cerrada es igual a 0. Explicación de la ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo es una manifestación de la inexistencia de los submagnetos monopolos. A diferencia de los cargos eléctricos, que pueden existir como cargas positivas o negativas de forma aislada, monopolos eléctricos, no se ha encontrado evidencia experimental de la existencia de los submagnetos monopolos, o polos magnéticos aislados. En otras palabras, no puedes tener un polo norte magnético sin un polo sur magnético, y viceversa. Siempre que se corta un imán por la mitad, se obtienen dos imanes más pequeños, cada uno con un polo norte y un polo sur. Esto es lo que distingue fundamentalmente a los campos magnéticos de los campos eléctricos. La ley de Gauss para el magnetismo se deriva de esta propiedad fundamental. La integral de línea cerrada de vector B a lo largo de una superficie cerrada siempre será igual a 0, porque cualquier línea de flujo que salga de una región debe ingresar en otra región. No hay fuentes o sumideros de líneas de campo magnético como los que existen en la electricidad con las cargas eléctricas. Significado físico de la ley de Gauss para el magnetismo. El significado físico de la ley de Gauss para el magnetismo se relaciona con la conservación de las líneas de campo magnético. Esto implica que las líneas de campo magnético no pueden tener un origen o un destino único, sino que forman circuitos cerrados. Cada línea de campo que sale de una región magnética debe regresar a esa misma región, ya que no hay fuentes magnéticas aisladas. Esta propiedad es fundamental para comprender cómo los imanes funcionan y cómo los campos magnéticos interactúan en diversos sistemas físicos. Por ejemplo, en un imán en forma de barra, las líneas de campo magnético salen del polo norte y regresan al polo sur. Esta propiedad también es crucial en la teoría electromagnética, que describe cómo funcionan los motores eléctricos, los generadores y otras aplicaciones tecnológicas. Aplicaciones de la ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo tiene una amplia gama de aplicaciones en la física y la ingeniería. Algunas de las aplicaciones más destacadas incluyen: 1. Diseño de imanes y dispositivos magnéticos. La comprensión de la ley de Gauss es esencial para el diseño de imanes permanentes y dispositivos magnéticos, como motores eléctricos, generadores y transformadores. Permite a los ingenieros modelar y predecir cómo los campos magnéticos se comportarán en estas aplicaciones, lo que es crucial para optimizar su eficiencia y rendimiento. 2. Resolución de problemas en electromagnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo es una herramienta poderosa para resolver problemas en el campo del electromagnetismo. Se utiliza para analizar la distribución de corrientes eléctricas y campos magnéticos en una variedad de situaciones, desde cables conductores hasta circuitos magnéticos complejos. 3. Investigación en física fundamental. En la física fundamental, la ley de Gauss para el magnetismo se utiliza para comprender el comportamiento de partículas subatómicas cargadas, como electrones y protones, en campos magnéticos. Esto es esencial en campos como la física de partículas y la física nuclear. 4. Imágenes por resonancia magnética, IRM. La tecnología de resonancia magnética, IRM, utiliza campos magnéticos para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. La ley de Gauss es esencial para el diseño y la interpretación de los campos magnéticos utilizados en la IRM. 5. Geofísica. En geofísica,
La ley de Gauss se aplica para estudiar el campo magnético terrestre y comprender los procesos geodinámicos en el núcleo de la Tierra. Esto es fundamental para el estudio de la geología y la geomagnetismo. Conclusión. La ley de Gauss para el magnetismo es una de las piedras angulares de la física moderna y desempeña un papel fundamental en la comprensión y aplicación de los campos magnéticos en una amplia variedad de disciplinas científicas y tecnológicas. Al comprender su fórmula, significado físico y aplicaciones, podemos apreciar la importancia de esta ley en la creación y mejora de tecnologías que utilizamos en la vida cotidiana y en la investigación de los misterios del universo. No olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Tus suscripciones y likes son el motor que impulsa este canal. Gracias.